Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial de Canal Phi. Seguimos con el capítulo de eh, álgebra de funciones. Muy bien, vamos a resolver esta serie de ejercicios. Nos dice determinación de una función g, sea f de x igual a x al cuadrado más 1. Determine una función g de modo que, y ahí tenemos los incisos. Vamos a resolver el inciso A. Muy bien, dice que f por g de x nos debe dar igual a x a la 4 menos 1. Muy bien, nosotros tenemos como dato la función f de x igual a x al cuadrado más 1, ¿cierto? Y no sabemos cuánto es la función g de x. Esto es lo que tenemos que hallar. Lo que sí sabemos es que si multiplicamos x al cuadrado más 1 por g de x, nos tiene que dar igual a x a la 4 menos 1, ¿cierto? Entonces debemos multiplicar por algo. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, este x a la 4 menos 1 lo podemos descomponer como x al cuadrado más 1 multiplicado por x al cuadrado menos 1, como una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Entonces, fíjense, ya es fácil, pues, ¿no? Darnos cuenta cuál es el factor que estamos buscando. Lógicamente, si este es f de x, y aquí también lo tenemos, f de x, entonces esta será g de x que debe coincidir con este factor, ¿verdad? Entonces la respuesta g de x será x al cuadrado menos 1. Bien, entonces ahí está el inciso A. Muy bien, vamos a borrar la pizarrita para hacer el inciso B. Muy bien, el inciso B nos piden hallar también nuevamente una función g de x, de tal manera que f más g de x sea igual a 3x al cuadrado. Esto es lo mismo que poner lo siguiente. F de x más g de x debe ser igual a 3 al cuadrado. Muy bien, pero nosotros tenemos el valor de f de x. F de x es x al cuadrado más 1, que debe ser sumado con algo de tal manera que nos dé 3x al cuadrado. Bueno, pues ya se habrán dado cuenta, ¿no? Que esto debe ser pues 2x al cuadrado. Entonces, g de x pues ya podemos decir que será igual a ¿quién? G de x debe ser igual a 2x al cuadrado. Muy bien, entonces aquí tendríamos ya la respuesta para el inciso B. Vamos a borrar nuevamente la pizarrita y vamos a hacer ahora el inciso C. Nos dicen que f entre g de x debe ser igual a 1, ¿cierto? Entonces, tiene que ser igual a 1, lógicamente, pues aquí podemos deducir que g de x debe ser igual a f de x, ¿no? Deben ser iguales, de tal manera que al dividirse, pues nos salga 1, ¿verdad? Ahí tenemos entonces la respuesta para el inciso C. Vamos a hallar ahora el inciso D. Muy bien, nos dicen que f de g de x debe ser igual a 9x a la 4 más 1. Muy bien, amigos, entonces vamos a ver cómo resolvemos ese ejercicio. Nosotros tenemos como dato, vamos a hacer el ejercicio de, como dato tenemos que f de x es igual a x al cuadrado más 1, ¿verdad? Nos, nos dan también como dato que f de g de x es igual a 9x a la 4 más 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces, fíjense aquí lo siguiente. Tenemos f de x es igual a x al cuadrado más 1. Si yo, por ejemplo, quisiera f de 3, entonces, vamos a suponer, si yo quiero f de 3, lo que hago es reemplazar por el número 3 donde está la variable x. O sea, aquí en f de x reemplazaría por 3 donde está la variable x, ¿verdad? Sería así, ¿verdad? 3 al cuadrado más 1. Bien, si yo quisiera, por ejemplo, f de 5, sería 5 al cuadrado más 1, ¿cierto? Y si yo quisiera, por ejemplo, f de g de x, si yo quisiera f de g de x,
¿Qué haría? Reemplazo, en vez de x, reemplazo por g de x, ¿verdad? G de x al cuadrado más 1, ¿cierto? Fíjense, pero ahora tengo por dato que f de g de x es 9x a la 4 más 1. Y aquí tengo que f de g de x es g de x al cuadrado más 1. Entonces ahí puedo igualar, ¿cierto? Vamos a igualar por acá. Tendríamos g de x al cuadrado más 1 debe ser igual a 9x a la 4 más 1, ¿cierto? Muy bien, vamos a seguir por aquí. G de x al cuadrado más 1 debe ser igual a, fíjense, este 9 lo puedo poner así como, eh, o sea, todo este término, 9x a la 4, lo puedo expresar como 3x al cuadrado y todo eso al cuadrado, ¿cierto? ¿Cierto? Más 1, ¿verdad? Ahora sí, fijémonos, aquí tenemos más 1, aquí también tenemos menos 1. Fijémonos en esta igualdad, ¿sí? Tenemos más 1 acá y más 1 acá, en ambos miembros. Y lógicamente entonces g de x debe ser 3x al cuadrado, ¿cierto? Porque aquí también g de x está elevado al cuadrado, igual que 3x al cuadrado está elevado al cuadrado. Entonces, relacionando ambos miembros, concluiríamos que g de x es igual a 3x al cuadrado. Y ahí tenemos la respuesta para el ejercicio D. Muy bien, voy a borrar la pizarrita para continuar con el ejercicio E. Muy bien, nuevamente tenemos como dato, estamos haciendo el ejercicio E, tenemos como dato que f de x es igual a x al cuadrado más 1 y nos piden hallar ahora g de f, o perdón, tenemos que hallar la función g de x y nos dan como dato que g de f de x es igual a 9 a la 4 más 1. Muy bien, entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Fíjense lo que vamos a hacer. F de x es x al cuadrado más 1, entonces yo puedo poner así, g, y en vez de f de x, yo puedo poner como g de x al cuadrado más 1. De esa manera. Y esto debe ser igual a x a la 4 más 1. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Se entendió lo que dice ahí? Muy bien. Ahora voy a hacer un cambio de variable. ¿Sí? Voy a decir que x al cuadrado más 1 para mí va a ser, por ejemplo, y. ¿Sí? De tal manera que x al cuadrado va a ser igual a y menos 1. ¿Cierto? Muy bien. Fíjense, aquí tengo x a la 4, entonces voy a elevar esto al cuadrado. Voy a elevar esto al cuadrado. Entonces, si elevo el cuadrado ahí, tengo que elevar también al cuadrado aquí. ¿Cierto? De tal manera que aquí me va a quedar x a la 4 es igual a y menos 1 al cuadrado. Lo voy a dejar ahí nomás, todavía no lo voy a resolver, lo voy a resolver cuando haya ya g de x. Muy bien, entonces, fíjense aquí, sería g de, como x al cuadrado más 1, nosotros le hemos llamado y, sería g de y aquí, será igual a 9 que multiplica a x a la 4, pero x a la 4 ya lo hemos hallado aquí. X a la 4 es y menos 1 al cuadrado. Estamos ahora expresando todo en función de y, ¿cierto? Y aquí más 1. Entonces, g de y será igual. Resolvamos 9 que multiplica a y cuadrado menos 2y más 1 y acá más 1. ¿Cierto? G de y será igual entonces. Resolvamos esto, 9y cuadrado menos 18y más 9 más 1. Y de x será igual entonces 9y cuadrado menos 18y más 10. Muy bien. Entonces, g de y es lo mismo que podemos cambiarle de variable, que podemos decir que es lo mismo que sea g de x. Bien, g de x será entonces igual a 9x al cuadrado menos 18x más 10. Y listo, ahí tendríamos ya la función que nos pedían hallar, ¿verdad? G de x.
Muy bien, amigos, espero que este video les haya servido. Nos vemos hasta la próxima.